En Uruguay, los ahogamientos constituyen la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en niños de entre 1 y 4 años y la segunda causa de muerte en niños mayores de 5 años. Tenemos el gusto de recibir a Ana Ortiz, que es magíster en Educación Física, técnica en natación y guardavidas y colaboradora de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática. Perdón que leí, pero era mucho. Una presentación completísima. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales que llevan a tener estas cifras que decíamos, la principal causa de muerte en niños tan pequeños? Bueno, los factores de riesgo varían según la edad. Generalmente de 1 a 4 años son en el hogar y se debe a la falta de barreras, o sea, al fácil acceso al agua, ¿no? No solamente en piscinas, pueden ser piscinas pequeñas, inflables, baldes, palanganas que hayan quedado con agua, y se debe también a la falta de supervisión. Y a partir de los 5 años, los factores de riesgo tienen que ver con los entornos de aguas abiertas, porque la mayoría de los ahogamientos se producen ahí en esos lugares. Ana, ahí en ese sentido, tú sos docente de natación. ¿Qué tan importante es que los más pequeños, vos hablabas de 5 años, pero ya desde temprana edad, comiencen a tener clases de natación? ¿Pueden disminuir el riesgo de un ahogamiento, por ejemplo? Bueno, de 1 a 4 años hay cierta evidencia de que podría colaborar en prevenir los ahogamientos, pero pensemos también en que los ahogamientos no siempre suceden en aguas profundas, ¿no? Y que los niños no tienen necesariamente que saber cómo actuar ante una emergencia o cómo reaccionar adecuadamente ante la percepción del riesgo. Entonces, las clases de natación son una capa de protección, pero se precisan otras que son aún más importantes, como la supervisión, las barreras físicas que mencionábamos hoy, ¿no? Y concientizar también a los padres sobre cómo debe ser el cuidado de los niños en el agua. ¿Y qué debemos hacer los adultos? Porque esto que voy a decir es algo que pasa generalmente. Uno va a la playa, los guardavidas generalmente bajan entre las 10, 10 y media. Sí. De repente el agua no sabemos, la vemos movida o hay muchas olas. Y vemos padres que se están bañando con niños, con las tablas de Morey o las tablas de surf, esas que compramos en cualquier lado. Y no hay supervisión de nadie. O sea, les pasa algo a esas familias. ¿Y quién los salva? ¿Quién los rescata? ¿No? Claro. O sea, ¿cómo hacemos para cambiar esas cabezas también, no? Sí, primero entender que el ahogamiento es complejo y multicausal. Bien. Entonces podemos hablar de diferentes cosas que podemos hacer, pero no son absolutas, ¿no? Entonces, en relación a las familias es importante buscar que sean playas amigables para los niños. Por ejemplo, si vamos a la playa con niños pequeños, playas que no tengan olas que rompan en la orilla o que sean de una profundidad muy abrupta, ¿no? Por ejemplo, diferencias entre Playa Malvin y Playa Honda de Montevideo, ¿no? Elijamos Playa Malvin. Lo otro importante es esto que vos decís, de ir a la playa en un horario que haya servicio de guardavidas y tener en cuenta que los espejos de agua habilitados, o sea, las playas habilitadas, son aquellas que tienen servicio de guardavidas. Si no hay servicio de guardavidas, esa zona por algún motivo no es apta para baños. Ha dado, lamentablemente, en estas últimas semana y media, ya 3 adolescentes se ahogaron. Los 3 casos fueron en zonas no habilitadas para baños o en horarios que no había guardavidas. Por ejemplo, ahí estamos viendo unas imágenes de una campaña que lanzó en las últimas horas el Ministerio de Salud Pública, donde recomienda, por ejemplo, nunca bañarse solo. Ahí el tema de los adolescentes, hay quizás demasiada confianza, pues es un tema bastante importante. Sí, los adolescentes naturalmente tienden a las conductas de riesgo y conductas impulsivas, aún conociendo los riesgos, ¿no? O sea, que no es algo que racionalmente siempre se pueda regular, sino que las emociones, la presión de los padres, el estar entre amigos, juega un factor de riesgo importante, ¿sí? Entonces, con los adolescentes es importante trabajar con las familias, ¿no? Hablar de la seguridad acuática con nuestros hijos, también que tengan en cuenta esto que vos decías, ¿no? De que los espejos de agua habilitados son los que tienen servicio de guardavidas, no es en cualquier lugar que me puedo meter. Hacerse preguntas antes, ¿no? Este lugar está bien para mí, más allá de que yo sepa nadar. ¿Es nadable por mí? ¿Cuál es la profundidad? ¿Qué hay abajo? Porque a veces pensamos en playas, habitualmente en Montevideo, pero muchos, ahogamientos suceden en desembocaduras, en ríos, en arroyos, en canteras, que es una realidad también de nuestra ciudad, adolescentes que se bañan en canteras, y el agua funciona de una forma muy diferente. Entonces, hablar de estas diferencias, ¿no? De estas cosas que puedan contrastar y que puedan sembrar la duda, y ante la duda no entrar al agua, puede ser muy importante. ¿Crees? Perdón. Sí, ¿no? Sí. Que tiene entonces falta una mayor responsabilidad de los padres de esos adolescentes, porque en la cotidiana, bueno, va con los amigos que se diviertan y hasta ahí. Falta más responsabilidad de los padres quizás.
Mira, no me animaría a decirlo tan así. En general, lo que se entiende a nivel de investigación, a nivel mundial, es que lo que sucede en los ahogamientos es que se sobreestiman las propias posibilidades y se subestiman las condiciones que ofrece el medio ambiente acuático, ¿no? Pero tenemos que pensar como población qué elementos tenemos nosotros para evaluar adecuadamente un riesgo o adecuadamente un espejo de agua. Pensemos que, por ejemplo, la seguridad acuática no forma parte de nuestra educación formal y vivimos rodeados de agua. Entonces, estos padres, ¿qué recursos tienen para identificar que una situación realmente es de riesgo o que una situación es segura? Un adolescente seguro que menos recursos y un niño menos, ¿no? Pero tenemos que pensar de quién también es la responsabilidad de proveer esa educación en seguridad acuática y pensar también en que es una responsabilidad compartida y no exclusiva de los padres, porque los padres pueden no saber. Entonces, ¿no? falta que esté más presente el Estado. Entre otras cosas, Eso. y es una realidad a nivel mundial, ¿no? Se le llama el asesino invisible al ahogamiento, porque es silencioso, porque en general se subestima el problema. Nosotros en Uruguay sabemos que se ahoga gente todo el año, pero nos preocupamos especialmente del ahogamiento cuando suceden, que es mayormente en verano. Sí, claro. Entonces, que haya una campaña, que estén los noticieros, periodistas preocupados en difundir, es muy importante, pensando en nosotros también como comunidad, ¿no? Como en que todos tenemos una responsabilidad frente a la prevención y todos podemos aportar nuestro granito para que se ahoguen menos uruguayos y uruguayas. Ana, vos que sos experta y guardavidas, por supuesto, en este tema. Una vez que yo estoy frente a una situación, obviamente previo a que me pase algo fatal, por decirlo de alguna manera, ¿cómo debo actuar? Porque ahí veíamos a la campaña del MSB, no sé, siento que me estoy ahogando, ¿qué debo hacer? Que creo que decía no nadar contracorriente, o no sé, ¿qué tips? Por decirlo de alguna manera. Sé que capaz es complejo resumirlo en informativa, pero bueno. Sin embargo, ahí va, se ha investigado bastante de qué es lo que sucede en el antes, el durante y el después en una situación de ahogamiento. Entonces, desde el punto de vista de la víctima, es importante tratar de mantener la calma, ¿sí? Y aprender a flotar, porque la persona que se está ahogando lo que precisa es respirar. Y si puede flotar, puede esperar la ayuda. Bien. Y va a poder respirar y mantenerse el tiempo que necesite hasta que esa asistencia llegue. ¿Hay alguna recomendación para los padres? Este tema, el celular, es un problema en las playas porque el padre se queda con el celular, lo responsable de ese niño, y se van solos al agua, o también puede pasar en las piscinas, en sus propios hogares. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, eso, tratar de tener una supervisión que sea capaz, que sea atenta y que sea constante. Trabajar referencias con nuestros niños, ¿no? Bueno, en la piscina, por ejemplo, no entrar al agua si no hay un adulto a cargo. Si es una fiesta o un cumpleaños, que ahora son como más frecuentes en verano los cumpleaños con piscina, que haya un cuidador designado. Alguien que específicamente se encargue de observar cómo es ese juego en el agua, porque además los niños cuando juegan es como que la intensidad va creciendo, bueno, y ahí es que no se ven las situaciones de emergencia que puedan suceder. Y en el caso de la playa, trabajar con los niños, primero observarlos, como decía, si son niños pequeños, estar con ellos en el agua, que estén al alcance de brazo. El juego en la orilla es muy rico para la prevención, ¿no? Que estén habituados al revolcón de la olita, a poder recuperar la verticalidad y trabajar referencias de profundidad, por ejemplo, el agua por el ombligo, ¿no? Si tenemos hermanos de diferente altura, el agua por el ombligo es igual para todos, ¿no? Y bueno, tips de eso, llegar a la playa y mirar la bandera, o sea, practicar la prevención cada vez que vamos al agua. Yo lo que le digo a mis hijos, este tip lo tiro y vos me decís si está bien. Sí. El semáforo es lo mismo que la bandera en la playa. O sea, el rojo no se puede entrar al agua. El amarillo hay que estar alertas y el verde te podés bañar. Ahí va. Obviamente siempre con la prevención, con un adulto ahí, no entrar al agua. Ahí va. ¿Y cómo lo aprendiste eso? Y eso de chica. ¿Te lo enseñaron tus padres? Sí. Bueno, con el agua, con la seguridad acuática podemos hacer lo mismo. Es un muy buen ejemplo el que traes. Yo, por mi parte, la última. Porque quiero ver si es más mito o es una realidad. Dale. Cuando comes al mediodía, que te dicen, no, ahora no bajes al agua, tenés que esperar por lo menos 2 horas porque te puede dar un calambre. ¿Eso es real o es un mito? Bueno, eso habría que preguntarle a un médico. Sí hay que esperar, no sé lo del calambre cómo es. ¿Pero es recomendable esperar? Sí, es recomendable esperar. Sí, bueno, depende también de lo que se haya comido, ¿no? Si es una comida liviana. Y es más importante cuidarse del sol, creo, a estas alturas. Tal cual. Y hay otra que no le vamos a poner la carga a Ana, pues no lo resuelve ella, pero es verdad que el horario guardavidas es el horario que justo el sol es más fuerte.
sea, debería ser otro horario, pero no es un tema, por supuesto. Ana, muchísimas gracias, da para hablar obviamente muchísimos minutos de esto. Gracias de verdad porque nos echas luz sobre este tema que es muy importante y ojalá pudiésemos evitar todos los ahogamientos de acá a siempre. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por abordar este tema y por la invitación. Muchas gracias.